Bienvenidos a Macio Sare, el podcast que es patrocinado por frases como: ay, si nos hubieran conquistado los alemanes seríamos potencia mundial. ¿Quién chingados dijo eso, güey? Hay personas que lo creen, ¿no? Porque lo hiciste chilango, güey. Dinos la verdad, güey, dinos la verdad. Comenzamos. La desgracia mexicana está marcada por un personaje que ha profanado con sus plantas nuestro suelo. Escuchas Maciosare, un pinche enemigo. El podcast donde cada episodio, Jorge Juárez y yo, Luis Mario González, hablaremos de un suceso histórico mexicano para tratar de encontrar al culpable de todos los males de México. Bienvenidos a Maciosare, un pinche enemigo, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Bienvenido, ¿qué rollo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas a la noches, hora que güey. nos estén escuchando. Muy contento, estoy muy contento de grabar este segundo episodio. Bueno, que es prácticamente el episodio 1, ¿no? Porque el pasado era Claro, el piloto. era el piloto, entonces Pero episodio 1. por cuestiones de que ya lo subimos con la pantalla así de que volumen 1 el pasado, entonces Entonces va a ser volumen ese es 2. volumen 2. Luis Mario, ¿qué vamos a platicar el día de hoy, güey? Bueno, pues para presentar el tema, primero que nada me gustaría presentar a nuestro invitado de honor, el señor expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Bienvenido, señor presidente. Algo que guste decirnos el día de hoy, algunas palabras para... Ok, anda medio callado el señor presidente, pero aún así le damos la bienvenida. A los que nos están escuchando, acabamos de enseñar un dibujo, Dibujo que de hicimos Gustavo de Díaz Ordaz. Sí. saludando con Sí, su sí, sonrisa, ¿verdad? Con su sonrisa tan suya de él, como diría él. Pero bueno, pues güey, el día de hoy, presentando a Gustavo Díaz Ordaz, me imagino que darán una idea de qué es lo que vamos a hablar. El año de 1968. Ahora, antes de que nos metamos en todo el rollo, güey, quiero hacer énfasis en un punto. No vamos tanto a hablar de la cronología y todo lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a hablar de todo el contexto global, porque eso le dio forma al contexto de México, que era el gobierno de Díaz Ordaz, lo que estaba sucediendo en México. Eso le dio la importancia a las Olimpiadas, porque iban a ser las Olimpiadas del 68, y todo eso terminó detonándose en el año de 1968. Y como comentábamos la otra vez, güey, la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, no es tanto la gota que derramó el vaso, sino fue el derrame del vaso. Entonces tenemos que entender qué es lo que fue pasando a lo largo del año 1968 para poder entender bien por qué sucedió lo que sucedió ese mismísimo día. Sí, el 2 de octubre fue la culminación de un movimiento y el comienzo de otro, ¿no? O sea, por eso es tan importante y por eso marcó la historia de nuestro país, y por eso creemos que en vísperas de que estamos en ¿cómo se dice? Aniversario luctuoso. Sí, pues, o sea, porque no se festeja, sí, güey. creo que sí, es más bien, se recuerda. Se recuerda. O como dirían, no se olvida. No se olvida, exacto. Que voy a tratar de no hacer bromas referente a ese suceso. No, es que... Esa es la primera, ¿verdad? Esa es la primera, güey. Es que pues, casi se me olvida. No, o sea, en serio, obviamente, como dice el intro, es el programa que no es serio, pero no es en serio. Tampoco es de comedia. Que no es serio, pero sí es en serio. Sí queremos entender estos temas, o sea, entender por qué... Vaya, pues, cerrar el ciclo de lo sucedido en la historia de México. Exacto, entonces, pues no sé, si quieres comenzamos hablando de un poco de lo que viene siendo el contexto, güey, en el mundo, güey. El contexto que estaba pasando global. En el planeta Tierra. En el planeta Tierra. Todo empieza cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. No se preocupen, no me voy a ir tan de lleno en esto. Lo que tenemos que entender es de que cuando la Alemania nazi es aplastada, queda de un lado el mundo comunista. Aplastada, güey, porque eso fue lo que pasó, güey. Llegaron a Berlín y todo el pedo, güey. Los rusos. Quedó de un lado el mundo comunista y del otro lado el mundo capitalista. Por eso se le conoce como el oeste, ¿no? Pero bueno, el mundo queda dividido en ese pedo, güey. Y inmediatamente empieza la Guerra Fría, güey. Inmediatamente, porque ahora se trata de imponer tu ideología política y económica sobre el resto del mundo, ¿no? Entonces Rusia era comunista, China era comunista. Entonces
Y nuestros vecinos queridos eran capitalistas. Claro, claro, nuestros vecinos al norte eran capitalistas. Esos eran los que tenían las riendas de todo el pedo. Estados Unidos y Rusia. No, entonces, cuando se va expandiendo esto por todo el mundo, güey, suceden estos fenómenos bien curiosos como la guerra de Vietnam y Corea del Norte, que por arriba venían los comunistas desde China y desde Rusia, por abajo vienen los capitalistas de Estados Unidos salvando el pedo, ¿no? Salvando el pedo. Entonces, eso pasó en Corea, eso pasó en Vietnam. Y eso se replica en Cuba, y ya empieza a tomar De hecho, impacto en Latinoamérica también, güey. Pues sí, el comunismo empieza a tomar impacto en Latinoamérica. Pero en Cuba, pues la revolución cubana es por completo un manifiesto comunista, ¿no? Sí, no, y luego, o sea, es hasta un poco después de que cae bueno, de que gana la revolución cubana Fidel Castro, con Claro. ayuda de algunos guerrilleros, es cuando se torna ya totalmente al comunismo, güey. Es cuando Estados Unidos empieza a tener un poco de miedo que tengan Empieza una a base temblar. militar en Cuba, que eso, Que bueno, sí hay tenían, que poner en que claro, sí tenían. mira, porque esto es bien importante. La revolución cubana sucede en 1959, Ajá, un 26 de octubre. 59, No, ok. de julio, perdón. Un 26 de julio. 26 de julio de 1959 gana Castro. Ajá. Derroca al gobierno. Empieza el comunismo en Cuba. Y obviamente este movimiento de revolución se pasa a toda Latinoamérica, güey. Obviamente este movimiento tiene influencia en todos los países de Latinoamérica, güey. Incluyendo México y Estados Unidos, güey. Bueno, que en Latinoamérica, Estados Unidos, pero de toda América, de todo el continente, ¿sí me explico? Claro, claro. Entonces, a partir de eso, del 59, viene la década de los 60, güey, que es De veras. ¿eh? De veras. Uy, qué novedoso, no. Vienen los 60, que es cuando nacen movimientos en Estados Unidos como Malcolm X, güey, las Panteras Negras, Martin Luther King, güey, que empiezan a tomar como cierta ideología que había salido de la Revolución Cubana, güey. Claro, güey. Y se empieza a incrementar este movimiento en Estados Unidos con el inicio de la guerra de Vietnam en 1965 por orden del presidente Lyndon B. Johnson. Entonces, pero hay que entender esto también, güey. El comunismo estaba empezando a suceder desde antes, güey. Sí, En, claro. en Latinoamérica, pues, que es a lo que voy, Sí. güey. Porque Estados Unidos, güey, desde 1955 empieza a instaurar, empieza a apoyar golpes de estado militares en América Latina. Para el año de 1968 había habido 9, güey. 9 dictaduras militares en Latinoamérica porque Estados Unidos no quería que entrara el Comunismo. socialismo, el comunismo. Las güey. fuerzas oscuras. Empezó con Guatemala con Guatemala en 1965, güey. Por eso digo que empezó desde antes. Pero Sí. Pero a lo que voy es de que la Revolución Cubana fue un detonante, güey, en masa, güey. O sea, y pues si nos ponemos a pensar por qué sucedieron todos estos movimientos en otros países, como dices, güey, ajá. era porque no había tanto no sé, hasta cierto nacionalismo, güey, ¿sí me explico? Amor por la patria y querer luchar por ella y todo. No digo que en Guatemala y en estos países que cayeron en ese sistema, no hayan defendido su país, simplemente estoy seguro que no tenían tal vez, güey, las herramientas Pues es que de movimiento, ¿sí me explico? O sea, güey, es estaban que, como claro, más güey, armas, sometidos, güey. armas y pólvora, güey. O sea, Bueno, la cosa es de que, ¿qué es lo que no tenían que sus contrincantes sí? Dólares. Dólares y armas Y americanas, armas, güey. güey. Es lo que estaba sucediendo. El papá del abuelo Bush, ¿no? Es el que empieza a hacer todo esto. No tengo la menor idea, güey. Los Bush ahí están involucrados. Eso no me lo sé. Lo que sí sé, güey, es que todo esto está coordinado por la CIA. La Exacto. Central Intelligence Agency, por sus siglas en inglés. Agencia de Inteligencia Central. Estos güeyes son Agencia de el- Inteligencia Artificial. What? Ay, ajá, ok, artificial. No, pero ellos empiezan a apoyar todo esto, güey. Empiezan a mandar armas. Imagínate el miedo de los gringos, güey. Imagínate este pedo de que Rusia, que es una parte muy grande del mundo, es el país más grande. China, estaba valiendo verga en Vietnam. Estaba empezando a cubrirse el comunismo por toda Europa del Este, por muchas partes del mundo, güey. Entonces,
si también caía Latinoamérica, que sí estaba a punto de caer por la historia que tenía y porque por la historia que viene Latinoamérica tiene sentido el comunismo en este punto de la historia, güey. Pero imagínate el mío de Estados Unidos, güey. Si cae Latinoamérica bajo dominio e influencia rusa, güey, y China, hubiera sido la crisis de los misiles por 1 trillón, No, multiplicado por mucho, güey. La guerra de los misiles, La crisis, la porque no crisis empezó. la crisis de los misiles, fue un momento tenso realmente a nivel global porque muchos decían, "Ah, ya va a valer verga, o sea, ya se va a desatar la tercera." Porque sí iba a valer, güey. Y sí Ajá. se iba a desatar la tercera, güey. Entonces sí fue que eso fue en, híjole, no sé. 62 o 60 entre el 60 y el 63, porque en noviembre del 63 matan a Kennedy. Y Kennedy fue el que lidió con Ok. con toda esta crisis, güey. La verdad, porque Kennedy fue paciente, no disparó misiles. Si hubiera disparado misiles, los rusos hubieran disparado misiles y ahorita habría invierno nuclear, güey. Estaría todo valiendo verga. Qué Sí, bueno sí, que no sí. lo hicieron, güey. Porque los rusos sí pusieron una base de misiles Ah, en Cuba, en güey. Cuba, güey, sí la tenían. Y estaban emputados porque... Estaban apuntando a Miami, quién sabe o por sea, qué. oh, nomás toda la costa gringa, oh, nomás, güey, nomás. Bueno, no, Pero, no es güey, cierto, no estoy seguro que estaban apuntando a Miami, pero sí detectaron que sí apuntando a Miami. estaban Pues muy es que estaban muy amenazadores. cerca, güey. Pero entiende esto de los rusos, güey. No nada más la estaban haciendo de pedo, güey. Estados Unidos tenía misiles en Turquía, güey, que es frontera con Rusia, güey. O sea, entonces, y alrededor, güey. O sea, entonces también Estados Unidos también tenía ahí su pedo, güey. También tenía sus misiles cerca, también los tenía apuntados. También estaban listos para actuar, güey. Exacto. Entonces, está sucediendo todo esto y empiezan los movimientos estudiantiles por todo el mundo y también llega a México, güey. Creo que más o menos en el 65 empiezan, güey. Todos estos movimientos estudiantiles, nace todo en Estados Unidos por la guerra de Vietnam y se va expandiendo a México, güey. Y surge el Partido Comunista Mexicano. Sí, que tiene a grandes personajes, güey, de la cultura popular mexicana, ¿no? Como ¿Cómo quién? Siqueiros, eh, ¿cómo se llama? Siqueiros. No, Díaz, güey. Porfirio Díaz. No, Octavio. Díaz Ordaz. Díaz, no. Díaz Octavio Ordaz. Paz, güey. Nada que Octavio ver, Paz, nada que güey. ver. Octavio Paz, güey. Diego Rivera. O sea, había Claro. gente. Pero era un grupo pequeño, ¿estamos de acuerdo? Claro, que en verdad nada más tenían influencia intelectual, no tenían poder político, Pero- ni siquiera tenían los números de su lado, güey. Ahorita que mencionas que era un poder intelectual, en el 68 toma mucha relevancia los intelectuales de ese momento, porque adelantándonos un poquito nada más, Díaz Ordaz decía o culpaba de alguna manera a los intelectuales de izquierda por alentar y manipular a los jóvenes para que crearan sus desastritos. Entonces, nada más me gustaría poner ahí como dato, en ese tiempo nacen estas como corrientes intelectuales de intelectuales contemporáneos en ese momento contra Ajá. intelectuales de la vieja escuela, por así decirlo, güey. Ok. Entonces, obviamente ellos tenían el control de ciertos medios de impresión, revistas y así, y ahí se hace un debate muy interesante entre intelectuales de cómo ellos perciben el movimiento y cómo van sacando sus notas en el momento. Está muy chido. Pues Al no me lo final sabía. les paso el dato del libro donde saqué la mayor parte de Pues información que... de una vez, güey, y que luego pasó. al final se los volvemos a decir. Se llama La imaginación y el poder de Jorge Volpi. A huevo. Está súper chingón. Es una cronología muy, muy bien estructurada. Debido al. Bueno. Es un muy buen libro que está muy bien documentado. Está muy chido. Y con un estilo que Jorge Volpi tiene, que se me hace que es de los mejores en ese momento. Ajá. De crearte como esta atmósfera de historia, pero mezclada como con periodismo, güey. Entonces, o sea, Qué todas chido, sus güey. cosas son sacadas de artículos de revistas, de periódicos, de entrevistas y todo, pero tiene una manera de presentártelo que parece, estás leyendo una novela. De hecho, tiene un concepto que se llama novela sin ficción, que no es tanto eso, pero ahí empieza a hacer esbozos muy chidos. Entonces, ahí se lo recomiendo. La imaginación y el poder de Jorge Volpi. A huevo, a huevo. No, qué vergas, güey. O sea, y entonces empiezan a surgir todos estos movimientos, güey. En México, movimientos estudiantiles y todo eso. Pero
todo el desastre del que se habla, güey, todo lo que empezó, todo lo que hizo que empezara a valer verga, güey, el terrorismo, güey, las balaceras a las escuelas, el romper cristales, todo, güey, lo que reportan todas las personas que están involucradas en esos movimientos, por más importantes o no influyentes que fueran, dicen que no entendían de dónde salían estas personas, güey. No entendían de quiénes eran, nadie los conocía, los que en una protesta abren un bote de basura y sacan piedras y empiezan a romper cristales. Los Piedras en provocadores. los provocadores, güey. Piedras en los botes de basura. ¿Qué chingo está pasando ahí? Ya después contaré bien la historia, güey. Pero hay un factor que se me hace muy importante, güey, que tenemos que aclarar que estaba sucediendo aquí. Estos provocadores, estas personas infiltradas, no estaban sucediendo de la nada. Toda esa operación estaba siendo coordinada por la CIA, güey. Y esto podría sonar muy conspiranoico, güey, pero la CIA ha hablado abiertamente de cómo influenció y apoyó movimientos y golpes de Estado en Latinoamérica. Ay, México ay. incluido, güey. No te lo creo, No me lo güey. crees, güey. No me lo creas, güey, pero es la verdad, No, güey. obviamente sí, güey. Pues sí, pues sí. Güey, o sea, no, y tiene mucho sentido, güey. Ahora que lo dices, tiene mucho sentido, porque pues, se dieron a conocer documentos de que tanto Díaz Ordaz como Luis Echeverría estaban adscritos a un programa de entre ayuda de... Sí, como ellos estaban comprometidos a entregarle cierta información a Estados Unidos para que recibir un apoyo de ellos. Entonces era ahí como... De lo sí, que yo me investigué, acuerdo. güey, encontré la aclaración de que no eran precisamente informantes, güey. Porque se le da, y eso fue un agente de la CIA que habló de esto, güey. A un informante se le da dinero a cambio de información, por eso el nombre informante. Eh, pero no era el trabajo que estaban haciendo, güey. Estos no solo Díaz Ordaz, sino altos funcionarios del gobierno mexicano, incluidos generales, director, aquí lo tengo, güey. Directores de los generales que eran directores de la Dirección de Servicios Generales, güey. Los estaban también financiando, güey, para formar un grupo de provocadores, un grupo paramilitar de provocadores llamado Los Halcones. Entonces son los Halcones. mismos halcones del famoso halconazo ¿qué fue en el 73? Creo que sí. No estoy muy seguro, güey. No sé, vean Roma para que sepan. Entonces, pues sí, güey, o sea, la CIA empezó a hacer todo su movimiento en México, güey. Pero es muy importante entender qué era lo que estaba pasando en México, güey. ¿Por qué también el gobierno de de Díaz Ordaz reaccionó tan fuerte, güey, a todo este movimiento, güey? Entonces, Jorge, tú sabes bastante de eso, güey. ¿Qué estaba sucediendo en México, güey? Bueno, güey, hay que tomar en cuenta para hablar del gobierno de Díaz Ordaz, güey. Hay que irnos, como siempre, a hablar un poquito de lo que estaba, antes. de dónde venimos. Ajá. Y hay que tomar en cuenta que después de que cae el porfiriato, güey, hasta allá, no vamos a ir tan para allá, pero después de que cae el porfiriato, se cae este espejismo que se había creado de México hacia el mundo. Esta apariencia de que todo estaba país, bien. ajá, del que el país avanza y trae tecnología y toda esta faramaya, pues una vez que cae el porfiriato, se cae junto con él el espejismo, porque realmente sí hubo avances, pero sí también estaba culero el porfiriato. Pues sí, meramente Entonces, económicos. obviamente después de esto, uno de los principales motores de ciertos políticos, güey, fue regresar a México a ese nivel o a esa apariencia, güey, de ser un país tercermundista en vías de desarrollo para convertirse en primer mundo, ¿no? Entonces, Y que se le reconociera como un estado legítimo. exacto, porque pues sí, después de la revolución y todo quedó muy, muy dañado, güey, literalmente, güey, culturalmente, hubo, pues sí, A la verga, güey, 11 años de guerra. ajá, 11 años obviamente de guerra no pasan quedó, fácilmente, güey. quedó hecho un desastre. Y cuando por ejemplo llega la expropiación petrolera, güey, hace que México caiga en este punto como de desagrado
a las empresas privadas, güey. Ok. O a las empresas inversionistas, güey. Porque les quitaron todos sus activos en México, ¿no? Ajá, entonces a partir de esta acción, güey, se empieza a crear como esta campaña antinacionalista mexicano por parte del extranjero, güey, así que ya empieza a Puta aparecer madre. el mexicano típico que conocemos de sombrerito y que anda en Ah, burro, ok. y fuera para reforzar este estereotipo de nacionalismo pendejo, güey. Güey, ¿por qué me suena medio conocido ese pedo, güey? El extranjero estando en contra de México, el extranjero... No sé, güey, no sé. Ya lo averiguaremos después, A güey. mí lo que se me Pero hace por- raro es por la algo me suena. campaña de marketing que se le hizo, güey. porque Ándale, güey, una campaña hasta de caricaturas marketing. y películas refuerzan Toda ese una pedo campaña de marketing. en contra de un país, güey. It's Entonces, some 20th ¿qué tanto no century les... Que también, o sea, la expropiación petrolera tampoco es como el acto más legítimo, pues ya después en otro momento hablaremos de eso. Claro. A lo que iba es de que el que empieza con todo este pedo de favorecer a Estados Unidos o de querer agradarle al vecino fue aquí lo tengo, Manuel Ávila Camacho, güey, que estuvo de 1940 a 1946. Él se esforzó, güey, por confortar a Estados Unidos, güey. Obviamente todos los sectores privados e inversionistas pues lo vieron con agrado, güey. Ah, Obviamente les abrió los brazos, güey. Y luego después llega Miguel Alemán, que él incrementa la necesidad de conseguir el respeto mundial, güey. O sea, porque ya lo habían empezado a lograr, ya empezaba a haber un cierto avance, güey. Entonces, a partir de ahí comienza lo que se viene conociendo como el milagro mexicano, güey. A partir de esos gobiernos, güey. Cuando ya la industrialización de México ya era palpable, güey. Ok. Entonces venimos de este nuevo espejismo que se crea, güey, de que el país va en vías de desarrollo, güey. Pero y al mismo tiempo sí está habiendo desarrollo, ¿no? Y por eso sucede el famoso milagro mexicano. Sí, sí, sí. Pero es que es como sucede en México, güey. Es confuso porque, ok, sí hay un chingo de desarrollo. Pero lo que había estado sucediendo a lo largo de todo el milagro mexicano que culmina en el 68, y que no solo sucedió en el 68, eran las represiones de manifestaciones y protestas en contra de ciertas acciones del gobierno, El ¿no? gobierno, o sea, no, y se fueron con todos, o sea, medios, intelectuales, Médicos incluso, medios, ¿no? o sea, o sea, por eso se había conseguido como esa estabilidad o esa paz social, porque nadie la hacía de pedo, porque al que la hiciera de Pax pedo mexica. era acusado de comunista. Y obviamente le caía todo el peso de la ley, güey. Entonces también estaba cabrón por Sí, esas pues cuestiones. es que era el PRI, güey. Era el PRI, güey. Tenemos que entender eso. Ya sabemos cómo cómo está. Sí, Ya no sabemos esa sí, ya historia. saben, si ya saben cómo es, ¿para qué votan por él? Ya sé, ya sé, güey. Entonces, pues imagínate todo esto. Porque sí, el milagro mexicano, se incrementó el PIB, el Producto Interno Bruto. Se mantenía firme contra el dólar, güey. Hubo, como dices, o sea, hubo industria que fue creciendo muy, muy fuerte aquí en México. Pero, pues, junto a él, pues, también toda esta desigualdad social, güey. ¿Sí me explico? O sea, había sectores que sí estaban creciendo y había otros sectores que se estaban yendo para abajo Más totalmente, para güey. abajo, claro. Entonces, producto de eso es el gobierno de nuestro querido presidente Díaz Ordaz, alias acá, el mandril, güey. El mandril, no mames, güey. Así le decían, güey. Yo no El estoy diciendo. mandril, güey. A mí no me echen la culpa. Señor presidente, ¿qué opina acerca de su apodo, el mandril? Sí, dice que no mames, güey, que es un dibujo, que no puede hablar. Pero bueno, a ver, Jorge, explícanos qué pedo con eso del mandril, güey. Ese apodo nace, mira, Porque no voy a decir que no, güey. No voy a decir que no, la verdad. para entrar en contexto de cómo era Díaz Ordaz, güey. Un día, güey, por aquí lo tengo anotado, güey. Represivo, contraparte, estricto obsesivo. Ya, un diario de la Ciudad de México, güey, tuvo un error de imprenta y Ok. se le voltearon unos encabezados, güey. Total de que en primera plana sale una foto del presidente Díaz Ordaz con otros funcionarios ahí. Y a un lado la foto de unos mandriles, güey. Pero abajo de la foto de Díaz Ordaz
venía el encabezado que debería ir con los mandriles, güey. Entonces abajo de la foto de Díaz Ordaz decía algo así como, acaban de llegar los nuevos animales que van a entretener a todos los mexiquenses. ¿Sí nos llegó? Y casualmente, obviamente el periódico pidió perdón, misericordia, pero de un día para otro cerró. Así no pasó mucho tiempo para que cerrara. Entonces, ahí un monero, no recuerdo el nombre, hizo una caricatura del mandril y a partir de eso se le quedó el apodo. Güey, ¿quién sabe si haya sido accidente, güey? Sí veo a unos trabajadores que acomodan acá las pinches letras para la imprenta de que, oh, güey, a que no le pones los encabezados al revés. Ve la cara, güey, parece pinche mandril, no mames. A que sí, güey, unas dile mandril birrias al y la presidente verga. challenge. No, güey, bueno, entonces, abriendo con eso, güey, o sea, Díaz Ordaz era represivo, o sea, cualquier persona, institución, movimiento político, güey, movimiento de trabajadores que estuviera en contra del gobierno, era reprimido así, o sea, Cabrón. hubo un movimiento de doctores en el 64, el 65 me parece, Ajá. que sí, que estaban pidiendo unos derechos laborales, que estaban trabajando de más horas y no se les pagaba bien, algo que se sigue repitiendo hasta ahorita, que hemos visto, pero pues lo sofocó así, en chinga, güey, o sea, sí, güey. Nadie le hacía de pedo porque, como te decía ahorita, pues todo lo apagaba en chinga, güey, o sea, había movimientos de ferrocarrileros, en chinga los callaba, electricistas, en chinga los callaba, o sea, era un movimiento, un gobierno muy opresor, güey. Y, güey, para que nos demos una idea de qué tipo de personaje estamos hablando, o sea, refiriéndome a Díaz Ordaz, güey, me gustaría escuchar este pedo, güey, que dijo en una entrevista que le hicieron en 1977. En ese año, Díaz Ordaz sale de su aislamiento, güey, porque lo asignan como embajador a España. Entonces, en entrevistas que le están haciendo, le preguntan acerca de la herida que todavía no puede sanar, o sea, refiriéndose al 68, güey. Pues 9 años después, güey. No, o sea, no había pasado ni la década, güey. O bueno, apenas, güey. Y el presidente, bueno, el expresidente, ahora embajador a España, contesta esto. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Y le pega a la mesa. Porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre a la historia. Afortunadamente salimos adelante y de no haber sido así, no podría estar aquí usted, muchachito, preguntándome. ¡Pum! Tiró el micrófono y se fue, ¿no? Wey, silencio total. Güey, sí, no cabrón, no mames. Primera plana, Díaz Ordaz se pasa de verga con un muchachito periodista. Güey. No, es que, por ejemplo, cabrón. Qué bueno que lees esa entrevista, güey, para darnos un color de lo que era Díaz Ordaz, güey. Claro. Díaz Ordaz venía de... el presidente anterior había sido López Mateos, güey. Entonces Díaz Ordaz prácticamente era la contraparte. López Mateos era una persona carismática, güey, hasta cierto punto guapa, era muy elocuente. Güey, era el famosísimo presidente López Mateos que corre de norte a sur, güey. Güey, o Chistinjuarense. Chistinjuarense. Que yo no me lo sabía, pero sí, o sea, era esta persona de buen ver, por así decirlo, y Díaz Ordaz era todo lo contrario, era una persona que él mismo lo decía, no voy a inventar cosas, él decía que era feo, era una persona callada, era una persona muy estricta, Para los que no me pueden ver, me estoy lavando las manos. No, o sea, él lo dijo, güey, él lo dijo que era feo, güey. De hecho, Enrique Krause, güey, menciona que una vez lo escuchó decir algo así como que a un secretario de Gobernación, que él era lo suficientemente feo para que le tuvieran miedo, güey.
Y que a un secretario de gobernación para un secretario de gobernación era bueno que le tuvieran miedo, güey. Algo así, o sea, desde ahí, o sea, te das cuenta de... Y fue el secretario de gobernación que Ajá. dio la orden de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas, güey. ¿Quién? Este ¿Ordaz? Echeverría. Ah, no, pero yo estoy hablando de verdad, güey. No, claro, pero fíjate, o sea, fíjate lo que está sucediendo aquí, güey. Él dice que a un secretario de gobernación le tiene que Ya tener te miedo, entendí, güey. ya. Ok, Y ya. luego después sucede este pedo, güey. Pues bueno, ya ser feo es lo de menos ahora, güey. Pero güey, imagínate, güey, un mandril te enseña las encías, güey, y te zurras los calzones ahí mismo, güey. Imagínate y luego presidente, Un presidente, güey. Y, aunado a todo este pedo, güey, de su personalidad, güey, una persona súper estricta, trae todo este peso de mantener a México en vísperas de crecimiento, güey. Obviamente, cuando entra al gobierno, su meta es el orden, güey. Es Ajá. mantener la estabilidad del país y hacer crecer lo económico, güey. Esa era su única meta, güey. Enrique Krause, güey, que tuvo también acceso a notas personales de Díaz Ordaz, güey, cuenta que se volvió obsesivo, güey, con el orden, güey. O sea, era algo que La verga. ya le empezó a afectar en la psique, güey. Estaba obsesionado con el orden, güey. Está convirtiendo en el rey loco. Ajá, güey. Nada podía salirse de su lugar porque inmediatamente eso reflejaba una amenaza, güey. Y ahora, si le sumamos lo que les decíamos ahorita de una amenaza comunista, güey, que está entrando a México, güey. ¿Socialismo? Imagínense, güey, o sea, güey, obviamente todo lo que estuviera en contra de su gobierno era comunista y debería ser aplastado, güey. Bueno, no tengo esa cita de que se dijo aplastado, Exacto, pero pero lo que no lo sí, dudes. pero lo que sí es de que hay personas que que han reconocido que se refería a los estudiantes o a las manifestaciones como los otros o los enemigos, güey. Los Cuando hacía enemigos. declaraciones Sí. para hablar del movimiento, o sea, no decían los estudiantes o el movimiento estudiantil, era, los otros están tratando de provocar o desestabilizar el país. Güey, está... Que en algún, perdón, sorry, No, dale. que en algún momento es la versión que toman los medios, güey, y es la versión que se le empieza a dar a todo el pueblo de México, que es, Claro, güey. hay una amenaza comunista, hay un grupo de comunistas conspiradores que quieren acabar con México y se van a robar a tus niños y se van a beber su sangre y van a matar a todas tus gallinas. Van a violar a tus iglesias y quemar a tus mujeres. Sí. Exacto, o sea, no, güey, pues, obviamente he escuchado cosas de que la gente creía antes de los comunistas que no mames, o sea, si era como que los comunistas se comen el cerebro de las personas, o sea que sí, no, pero se comen el cerebro de las personas para hacer rituales y entregárselos al diablo, aparte, ¿no? O sea, sí, güey, no mames, güey, pues no, tampoco no, pues no eran del diablo, güey, o sea, que si mataron de hambre a decenas de millones de ucranianos, güey, en la década de los 30, sí, güey, sí lo hicieron, güey. Que si mandaron a un chingo de gente, un porcentaje muy grande de la población rusa, güey, a campos de trabajo, güey, a trabajar hasta la muerte como los nazis, sí, güey, sí lo hicieron, güey. Pero no se comían a los bebés. No se comían, güey, no se comían a los bebés, güey. Eso ya está pasado de verga, güey, ¿qué es eso, güey? No, pero, No, o sea... pero, güey, hablando de todo este pedo del periodismo, güey, lo que estaba informando la máquina propagandística, güey. En Estados Unidos, güey, empiezan a exagerar lo que estaba sucediendo, güey. Lo estaban exagerando de más, güey. El US News World Report, algo así, estaba reportando de que crece en México la amenaza comunista y hay riesgo de revolución. O sea, refiriéndose a que otra revolución con la de 1910, que fue un puto desmadre de 11 años, güey. No estaba pasando eso, güey. O sea, estaban diciendo que iban a levantarse en armas y hacer toda esta guerra, güey. Pero en México, güey, los militantes del Partido Comunista no pasaban de 1,500, güey. Rondaban por ahí, güey. En todo el país, güey. O sea, no había manera de levantarse en armas, güey. Y para el pinche colmo de esta historia, güey, es de que los que estaban haciendo el terrorismo, güey, los provocadores, los que rompían cristales, explotaban camiones, rafallaban preparatorias, eran los infiltrados por la CIA, güey. Entonces, ¿qué chingados estaba pasando ahí, güey? Estados Unidos, güey,
no confiaba en que México pudiera mantener el orden. Entonces trataron de aplicar la misma de la revolución que le hicieron a Madero y hacer un golpe de estado, apoyando a un militar. En 1910 el presidente era Madero y el general que apoyaron fue Victoriano Huerta. En el año de 1968 el presidente es Díaz Ordaz y el general que estaban apoyando era el general García Barragán. Y Milton Friedman, embajador gringo de México, le ofreció el apoyo de Estados Unidos para derrocar a Díaz Ordaz, güey. Esto sucedió, güey. Iban a derrocar a Díaz Ordaz, güey. Y aquí tenemos uno de esos increíbles ejemplos de la historia de México donde perduró el mexicano y cayó Maciosare, güey. Porque el general terminó corriendo, güey, al embajador, güey. Lo terminó corriendo de su oficina. Chingar a su madre aquí, güerito. Esas mamadas, no. Porque ese mismo general, güey, estuvo en contra del golpe de estado que le hizo Huerta a Madero, güey. Ok, ya traía algo ahí así. Tenía principios, güey. Tenía principios, güey. Tenía ideales, güey. Y se apegó a ellos, güey. Velo de esa manera, güey. Pues sí, velo de esa manera, güey. Pero qué bueno que no caímos en otra dictadura militar, güey. Bueno, eso sí, hubiéramos tenido. Hubiera sido la revolución otra vez, güey. Que no sé si eso tiene mucho que ver con lo que decía ahorita Ordaz en la entrevista, en la parte de la entrevista que citaste, ¿no? O sea, del hecho de que si no hubiera sido por él, México hubiera sido otra cosa. Algo en el sentido en el que, todo, como lo dices, y pues sí, güey, sí, se podría decir que sí salvó al país, güey, dependiendo del punto de vista donde lo estás viendo, güey. Ponle tú que salvó al país del socialismo, güey. Se podría decir que sí por la manera en que reprimió, güey. Y en mi opinión, en mi muy humilde y pequeñamente estudiada opinión, güey, yo diría que Estados Unidos subestimó, no a México, güey, al PRI, güey. Al PRI, güey. Estados Unidos subestimó palabras fuertes, al partido del PRI, güey. Porque ¿qué fue lo que pasó, güey? El general los mandó a la verga. ¿Y qué fue lo que hizo el PRI, güey? Sí, o sea, no pensaron que fueran a hacer un acto así. Claro, güey, no se lo esperaban, güey. Pues no mames, güey. ¿Tú crees que el PRI, güey, va a permitir que se le salga de control el pedo, güey? No, pues no. Décadas después, en el 2000, cambia el partido en el gobierno, no porque el PRI lo perdió. Eso fue porque Cedillo abrió, güey. Pues, güey, porque permitió la apertura económica, la apertura democrática, güey. Se los hubieran podido seguir chingando, güey, como lo habían hecho durante tanto tiempo, la mayoría del siglo XX, güey. Pero es lo que estaba pasando, güey. Los halcones se estaban infiltrando, güey. Eran ellos los que estaban creando el desastre más grande, güey. Y no solo era la CIA, güey. O sea, las personas que mencioné ahorita, el general Corona del Rosal, que era director de la Dirección de Servicios Generales, estaba coludida con estas personas, güey. Con la CIA, güey. O sea, fue un general que trabajó en los años 40, güey, haciendo demostraciones y militares en Estados Unidos, güey. Estuvo en Argentina con el general Díaz Escobar, que era el subdirección el subdirector de la misma dirección, la Dirección de Servicios Generales. O sea, era el número 2 del general Corona del Rosal, güey. Se conocían, güey, estaban trabajando con Estados Unidos, güey. Y para que entiendan cómo es que lograban meter en la nómina a todo este grupo paramilitar, güey, la Dirección de Servicios Generales, güey, tenía empleada, güey, a 14,000 personas, güey. 14,000 personas, güey. Era la dirección más grande, güey, de la Ciudad de México, güey. Bueno, en ese entonces Distrito Federal. Dentro de una lista de 14,000 personas, güey, puedes ir metiendo uno que otro nombre, güey. Uno que otro nombre, bien pelada juntas 100, güey. Bien pelada juntas 200, güey. Va subiendo el número, güey. Entonces, estos dos generales, el Corona del Rosal y Díaz Escobar, trabajaban de la mano con el general Ballesteros Prieto. Todos, güey, pues tristemente al servicio de la CIA, güey, infiltrando toda esta gente, creando los desastres, güey. Entonces, pues sí, güey, tenemos que entender ese pedo, güey. Ahí es donde se pone, pues, medio confuso, güey, o sea. Sí, porque, como bien lo mencionas, güey, o sea, sí eran grupos de personas infiltradas, pero también la forma de manejar el movimiento pues no fue la más adecuada, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que en ese tiempo los granaderos
el grupo de granaderos, no tenían, no estaban organizados, güey, o sea, no tenían como ahora, de que, una formación y todo este pedo, esos Armaban su pequeña protocolos. legión romana. Ajá, no, allá en esos tiempos era tú dale a lo que esté en contra, lo que sea el enemigo, como bien se refiere el presidente, bueno, no a lo que bien, sino a lo que se refería el presidente, con dale a los otros, güey, o sea, lo que se mueva. Dales. Entonces, estos güeyes, prácticamente hasta personas que estuvieran cerca de las manifestaciones, güey, personas que iban pasando, güey, vendedores, mujeres, niños, ancianos, de todo. O sea, esos güeyes agarraban parejo, güey. No había una dinámica para retener una manifestación, güey. Entonces, esto, junto a lo que dices, obviamente se creó un caos, más el coraje y de toda esta pasión de los estudiantes. O sea, fue algo que explotó en lo que conocemos como el 2 de octubre. Pero lo que quería agregar ahorita nada más es de que, hablando ya para cerrar con Díaz Ordaz más o menos, Pues sí. Díaz Ordaz se volvió obsesivo con el orden, güey. Empezó a tener una paranoia en contra de los comunistas, güey. Y empezó a cerrarse y nada más escuchar a Luis Echeverría, güey, que en ese Puta momento madre, era güey. el Secretario. encargado de la Dirección Federal de Seguridad, de la DFS. Ok. Era secretario de Gobernación, entonces me imagino que una de las cosas que tenía en su cargo era la DFS. La DFS. Ok, Ajá. ok. Entonces, y pues obviamente dicen muchas fuentes, entre ellas Enrique Krause, que obviamente Echeverría le decía a Díaz Ordaz lo que quería escuchar. O sea que sí, los movimientos estudiantiles estaban siendo patrocinados por movimientos comunistas, que había grupos de conspiradores en contra de él, que lo querían derrocar del gobierno, o que ahorita que dices esto puede que empiece a tener sentido, güey. Entonces eso lo volvió una persona muy, muy retraída, güey. O sea, si ya era callado, si era una persona no muy social para esas fechas del 68, güey, ya Díaz Ordaz era una persona muy solitaria, güey. O sea, ya el güey creció en una paranoia, güey. Ay, güey. Qué culero, güey, también. O sea, ha de ser difícil estar en... Estar en esa posición, güey, tener un trabajo así, obviamente no ha de estar pelada, güey. Y luego irte retrayendo, güey, no tener con quién hablar, güey, no sentirte seguro, güey. Ha de estar bien culero, güey. Exacto, güey. Y si a eso le sumas, güey, ya terminamos con Díaz Ordaz, vamos a pasar a que en 1968 se iban a celebrar, o se celebraron, las Olimpiadas, güey. Chíngate esta, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Eran, Explícanos ese pedo. pues ahora sí que México estuvo abogando mucho para que le dieran esta oportunidad, porque como les decíamos, México en ese momento era un oasis, güey, en Latinoamérica, güey. O sea, estábamos rodeados de conflictos de países en revolución, güey, en decadencia, güey, y México estaba en vísperas Estaba estable, por así decirlo. Exacto, en México no pasaba nada. En México nomás estaba creciendo, güey, según esto. Entonces, México fue México fue escogido para que fuera sede de las Olimpiadas, güey, Las de Olimpiadas del 1968. 68. Y, pues bueno, no mames, imagínate eso, lo que significaba políticamente, güey, para el partido en ese momento, güey. Era prácticamente una oportunidad de exportar al mundo, güey, su sistema político, güey, institucionalizado. De institucionalizar una revolución, vaya por así decirlo. Chingate esa, güey. Chingate esa. Entonces, las Olimpiadas era una manera de volver a las grandes ligas, güey. O sea, de que Claro, los claro. europeos nos vieran y reconocieran a México como un país que ya está cerca, güey, del primer mundo, ¿no? Entonces, era la primera vez que se iban a transmitir las Olimpiadas a color. Color. O sea, había sido inventada la televisión a color por un mexicano, güey. Entonces, güey, o sea, involucró muchas cosas las Olimpiadas, güey. Había un orgullo nacional, güey, porque la gente también estaba emocionada, güey, al ciegamente creer
todos los extranjeros iban a decir, ¡ay, amamos México, queremos ir para allá! Y se iban a venir todos los inversionistas y iba a crecer el país encabronadamente, porque después iba a ser el mundial, güey, creo también. Vete a la verga. El 70 creo fue, no estoy tengo seguro de la eso. menor idea, güey, No soy tan pambolero, pero tampoco, iba a estar el mundial, entonces era como la primera fiesta también que se celebraba en un país tercermundista, güey. La fiesta universal. México era el primer país que presentaba una fiesta así tan grande que no pertenecía al primer mundo, güey. El primer mundo, güey. Entonces también esto pone mucha presión para mantener el orden, ¿no? Y para que todo esté tranquilo y para seguir aparentando que no había desorden, que no había conflictos, que todo el mundo iba a estar bien, iba a estar seguros, güey. Y por lo que tengo entendido, güey, si no hubiera sido por la presencia de los periodistas extranjeros que estaban presentes el 2 de octubre en México, o sea, no presentes en la manifestación, güey, sino presentes en el Distrito Federal, porque la revolución, las Olimpiadas estaban que eran 10 días 8 días de que se inauguraran. Ajá. Si no hubiera sido por la presencia de los periodistas, la mayoría del mundo, güey, no se hubiera enterado de lo que sucedió ese día, güey. A ver, ¿cómo empiezan las protestas, güey? ¿Qué es lo que...? Porque al principio no estaba todo tan combinado, güey. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la primera de estas protestas? En el 68 ya. En el 68, la primera protesta o lo que comienza todo el movimiento estudiantil sucede el 22 de julio, güey. 22 de julio. El 22 de julio, que es un enfrentamiento entre estudiantes de la IPN, que era una escuela, y de la IPN contra una escuela que estaba incorporada a la UNAM, güey. Ok. Tuvieron un enfrentamiento, güey. Creo era por algo de deportes, güey. Algo tenían que ver. Por ahí sale la palabra, o este famosísimo término como los porros, güey. Que había, Okay. como estas personas que estaban porque estaban fumando porros. Sí, ¿no? No. Pues que lo sacara, ¿no? Se hubiera calmado todo en chinga, sí, pues, se hubiera sacado los porros. No, chill. Entonces tuvieron este enfrentamiento y llegó el grupo de granaderos y los reprimió, güey. Se fue, lo que te decía, se fue contra ellos, güey, los madrearon a gente que había alrededor, güey, y se llevaron a un chingo de detenidos, güey. Entonces, esa fue la primera la primera evento, protesta, el primer evento grande, ¿no? Que empieza esta cadena de eventos, pues. Exacto, güey. Después de Valga eso, la redundancia. Después del 22 de julio, güey, llega el 26, güey. Bueno, llega el 23, pero... no, después del 26 de julio, el 26 de julio, güey, hay una manifestación, güey, por parte de los alumnos de la IPN y con la escuela con la que estaban en conflicto, güey, y no tengo aquí el dato de cuál escuela era, pero ya se habían juntado, güey. Se habían unido bajo una misma bandera, por así decirlo. Ajá, ¿no? que era marchar o manifestarse en contra de la represión policíaca que habían recibido el 22 de julio, güey. 22 de julio, unos días antes, unos días antes. Ajá, o sea, sí, exacto, sucedió eso, se organizan y hacen otra marcha el 26, que casualmente, como les decía al comienzo, güey, el 26 de julio es el aniversario de la Revolución Cubana, güey. En México, güey, se hace una manifestación de estudiantes en contra de la represión y se hace otra manifestación del Grupo Comunista de México. El Partido Comunista. El Partido Comunista de México y simpatizantes de la Revolución Cubana, güey. Entonces, las marchas prácticamente se encuentran, güey. Iban separadas, ¿no? Una era la de las escuelas, juntas, otra era la de los comunistas y se encuentran, ¿no? En un punto. En un punto se encuentran y aquí quiero hacer una nota, güey. Antes, obviamente, como les hemos dicho, las manifestaciones eran reprimidas instantáneamente. Ninguna llegaba al Zócalo, güey. Sí, el Zócalo era lugar santo, güey, así porque, pues, no mames, estaba el Palacio Nacional. Claro. No vivía ahí, pero ahí, era la oficina de Díaz Ordaz, entonces, del señor Mandril. Entonces, Palacio. Era imposible que alguien llegara o una manifestación llegara al Zócalo.
Entonces, el 26 de julio se unen la manifestación de los estudiantes contra con la de los comunistas y los simpatizantes de la Revolución Cubana. Y alguien, no se sabe quién, es lo que muchas personas que han estado ahí nomás dicen que empezaron a escuchar. ¡Zócalo! ¡Zócalo! Empiezan a... ¡Zócalo! Vamos al Zócalo, vamos al Zócalo. Y obviamente enardecidos todos, bueno, no enardecidos porque no están enojados, bueno, no están enojados, en wey, medio del como de lo la pone adrenalina, a huevo, güey, adrenalina, güey, todo el momento, güey, o sea, el fervor del momento, güey, porque cuenta en una entrevista en el documental La Conexión Americana, muy chingón, véanlo, ahí explican a detalle todo el pedo que estaba sucediendo con la CIA infiltrándose en todo este movimiento en el año del 68. La Conexión Americana, está en YouTube, búsquenlo, está muy vergas. Entonces, en este documental entrevistan a alguien que era parte del Partido Comunista, que estuvo en ese momento. No era un dirigente, nada más era un joven, güey, porque en el documental ni siquiera está tan viejo, güey, estaría pegándole a los 60, güey. No es viejo, de hecho no es nada viejo pegándole a los 60, güey. Pero bueno, el punto es de que él cuenta que empiezan a escuchar, alguien grita, vamos al Zócalo. Y uno de sus compañeros, alguien que él conocía, se sube a algo en alto y les empieza a decir a todos, no caigamos en provocaciones. Y dice este vato, pues bueno, yo caí en la provocación y vámonos, ya iban todos directito al Zócalo, güey. No, y es que imagínate, o sea, está en medio de este grupo de gente que, como todos sabemos, se manejan vibras, es una energía bien diferente a cuando estás solo, ahí estabas en grupo, con personas afines a tu ideología, con un propósito, y como le decíamos, la Revolución Cubana marcó algo, y pues obviamente todo esto impulsó a que estas marchas se unieran y se dirigieran al Zócalo. Claro, güey, rodeado Lo raro, güey, déjame decirte aquí, que lo raro es de que casi cuando llegaban al Zócalo, güey, ya había un grupo de granaderos esperándolos. Claro, güey, ya estaban ahí. Ya sabían que iban a llegar al Zócalo. Claro, güey, se supone que no iban a ir. Se supone que eso no se hace. Se supone que las marchas se iban a acabar donde se encontraran, güey. Y aún así los granaderos ya estaban más adelante, cerca del Zócalo, esperándolos, güey. ¿Qué chingados está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Por ahí se empieza a sumar Macio Sare, güey. Macio Sare empieza a... Entonces llegan a este punto. Empieza a hacer de las suyas. Llegan a este punto y obviamente empieza la represión nuevamente, güey. Quiero aclarar algo aquí, güey. Porque algo que cuenta este testigo, güey, de esta manifestación, alguien que estuvo presente, güey, es que al principio, güey, los granaderos los dejaron pasar. Entonces ya van todos, ok, pues muy chido, no nos van a agarrar chingazos. Ajá, creíste que no te iban a agarrar chingazos. Los dejan pasar y de repente empiezan los golpes, empiezan los empujes, empiezan los garrotazos. Y de la nada, aquí es donde está la anécdota del bote de basura. Cuenta esta persona que gente que estaba ahí, que nadie sabía quién eran, de la nada empiezan de los botes de basura a sacar piedras, güey. ¿Qué chingados habían? Porque habían piedras en los botes de basura, güey. Y cristalazos, güey. Empiezan con los cristalazos, güey. Y empiezan a crear desorden. Entonces, una represión todavía más culera, peor imagen. Hablan de ellos todavía peor en la prensa, güey. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, no, y luego como te decía ahorita, o sea, agarraron parejo, güey, así, contra niños, señoras que estaban ahí fuera de su casa viendo, güey. O sea, agarraron parejo, güey, güey. Entonces fue una represión bien, bien culera la que se hizo. Obviamente se llevaron un chingo de detenidos, güey. Obviamente. Y eso sucede el 26 de julio, güey. Que esa misma noche, güey, el 26 de julio... La DFS, la Dirección Federal de Seguridad, allana las oficinas del Partido Comunista, güey. Los arrestan, güey, a los dirigentes, güey, saquean, básicamente, pues catean todas las oficinas, güey. Y, pues, en pocas palabras puede decir que ese es el fin del Partido Comunista, güey, en México. Ahí, ahora sí que los aplastaron, güey, llegaron y los desmantelaron, güey. Y el 30 de julio, güey, después de este evento de que se juntan y hay esta nueva represión, güey, el 30 de julio, güey, hay un movimiento que también es reprimido, güey, también era una manifestación, güey,
que era en contra de lo que había pasado. O sea, estamos hablando de que del 22 de julio en adelante las marchas fueron constantes. Del 22 al 30 las marchas estaban activas, güey, porque era algo que estaba pasando bien culero. Entonces, el 30 de julio, güey, está este movimiento, esta marcha, y cerca de la marcha, güey, hay un concierto, güey. No sé exactamente de quién, de pero Zoé, pues, era Zoé. Zoé no, pues tocando. ¿a quiénes escuchaban en los 60s, güey? O sea, no sé, güey, Enrique Guzmán, Caifanes. güey. No, Caifanes es como más ochentero, ¿no? Bueno, o sea, estaban escuchando, no sé, los Teen Tops, no sé, güey. Sí, güey. Ahí estás revelando tu edad, güey, claramente. No, güey. Están cantando K-pop, no. No, era un concierto. Obviamente, cuando termina el concierto, salen toda la chaviza, güey. Y se encuentran. Ahí tú estás revelando todo. ahí se encuentran. Óyeme. Güey, pues tengo que sentirme en onda, güey. Entonces salen de este concierto, güey, y se topan con que ya están reprimiendo la manifestación, güey. Vaya, ya los están agarrando a chingazos, güey. Ajá, entonces, como te decía, los granaderos nuevamente agarran parejo, güey. Así, vámonos. Vienes nomás porque traes cierta vestimenta o porque pareces ¿tú eres estudiante, güey? El que estaba en el concierto de Maná? Órale, cabrón. Porque parecías estudiante, güey. Para ese momento ya, la consigna era, ir contra los estudiantes, güey, que eran los que estaban alterando el orden público, güey. Entonces, hijos de su puta madre, güey. Están siendo estudiantes, güey. Maldita sea, güey. Están pensando por sí solos. ¿Cómo se atreven, güey? Entonces, vuelve a pasar esta represión, güey. Y después de... no, los alumnos, los que alcanzan a salir, güey, eran en su mayoría alumnos de la prepa 1, güey. Entonces, los alumnos corren a la prepa, güey, y se meten. La verga. Se meten a la prepa para resguardarse del ataque. Y llegan los granaderos, güey. Y, obviamente no pueden ingresar porque los alumnos cierran las puertas y por los techos empiezan a aventarles cosas, güey, para que... Sí, o sea, pues, para que le bajen a su pedo, güey. Cosas o sea, normales están defendiendo, güey. de un sitio, ¿no? Les aventaban de que aceite caliente y manteca hirviendo. No, les tiraban bolas de piedra. Sillas, güey. Ajá, estaban sus arqueros dispare y dispare, güey. Ácido, ¿no? O sea, les aventaban sillas y todo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el grupo de granaderos? Pues le habló a su hermano mayor, el ejército, güey. Y el ejército llegó y sin pensarlo dos veces, le metió un bazucazo a la puerta, güey. Puta madre, principal, güey, de la prepa. Y eso, obviamente, pues no mames, güey. O sea, dio el bazucazo y entraron y agarraron con todos, güey. Así igual, había personas de la institución, güey, y se los llevaron, güey. O sea, maestras, profes, que ni siquiera... O sea, se los llevaron. El güey que estaba barriendo, así. Sí, güey, ajá, exacto. El vato que se quedó a tutorías de matemáticas, estaba valiendo verga porque... Güey que se quedó encerrado en el baño porque le estaban bulleando, güey. No, se agarraron a todos, güey. Y ese momento, güey, el bazucazo, güey, del 30 de julio, güey, en San Ildefonso, creo se llamaba, güey. Hace que la UNAM, güey, ya tome posición ante los hechos, güey. Claro. Y empiece a manifestarse también, güey. Y se unen al movimiento estudiantil, ¿no? Se unen al movimiento estudiantil que, en agosto, ya no me voy a ir tanto de fechas, pero en agosto detona en todo México, güey, el apoyo al movimiento estudiantil, güey. O sea, muchas universidades empezaron a manifestar su apoyo. Muchos grupos sindicales, güey, de trabajadores, güey, de electricistas, ferrocarrileros, que habían sido reprimidos antes, güey, estaban dándole el apoyo a los estudiantes, güey. Tanto así que se creó la CNH, güey, que es la Comisión Nacional de Huelga, güey, que era integrada por alumnos de la IPN y de la UNAM, güey, los cuales sacaron un pliego petitorio, güey, con unas peticiones en la cual era sacar de la dirección de policía al entonces encargado, güey, libertad a los presos políticos y la reforma al artículo, y no lo tengo aquí, pero a un artículo que prácticamente era no, que prácticamente era el que les daba permiso al gobierno de reprimir. De reprimir de esa manera. Que, ojo, para no confundir, porque es muy fácil confundirse en estas pláticas, güey.
No era la CNDH, porque suena muy parecido. No era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, era la CNH. Comisión Nacional de Huelga. De la huelga. Pum. Entonces, a esta comisión se empiezan a sumar muchos simpatizantes, güey. ¿Sí me explico? Entre ellos líderes de sindicatos, güey, así empieza a tomar un poder enorme, güey, en todo México, güey. Que empezó a amenazar con una huelga nacional, güey. Estamos hablando que en agosto, a un mes, prácticamente, de las Olimpiadas, güey. Imagínate un paro nacional, imagínate el oso, güey. ¡Qué oso, güey! ¡Qué oso, güey! Que haces una fiesta, güey, y de repente, pues, te la hacen de pedo ahí, güey. Estos muchachitos, güey, hacen un paro, güey. Ajá, entonces imagínate, empieza a correr el rumor de que los estudiantes se van a ir a paro nacional apoyados con todos los sindicatos de trabajo, güey. Y, pues, bueno, eso incrementa de un tamaño enorme, güey. Y nos vamos hasta septiembre, güey. No se hizo el paro nacional. Y en septiembre se hace la Marcha del Silencio, güey. La Marcha del Silencio. Que también a esa gente fue convocada, o sea, convocaron un chingamadral de gente, güey. La gente ya se estaba dando cuenta, güey, de lo que estaba pasando, güey. Que realmente no era necesario que reprimieran a los jóvenes, güey. Sí. A los estudiantes. Que para entender la grandeza de quienes los estaban apoyando, al decir que la UNAM se metió, no es los estudiantes de la UNAM, ¿verdad? Ni siquiera nada más los maestros. Hasta el rector estaba metido en el movimiento, ¿verdad? Sí, güey. O sea, ya tomaron postura. O sea, porque el hecho de meterle un bazucazo a una prepa, güey, para entrar y agarrar a la gente, güey, es no mames. A una prepa, güey. O sea, a mí no me vengas ahorita con mamás de que es que para mantener el orden, pues no, es pendejo, güey. Un bazucazo a las prepas. Ajá, pero bueno, güey. No tomen nota, chavos. No tomen nota. El 13 de septiembre se hace la Marcha del Silencio, güey. La cual, sorpresivamente, güey, ¿qué crees que pasó? Sí, güey. Déjame a ver qué se me ocurre. ¿Lo reprimieron, güey? Creo que sí, güey. ¿De veras? Creo que sí, güey. Yo pensé que no le iba a atinar, güey. Entonces, pues, de septiembre, del 13 de septiembre al 2 de octubre, güey, la tensión de este movimiento, güey, y el acercamiento de la fecha de las Olimpiadas, güey, creció hacia un nivel mamoncísimo, güey. Tanto que cuando llegamos al 2 de octubre, güey, pues ya sucede lo que todos conocemos, lo que todos sabemos, güey. Que ya estaban listos este grupo de infiltrados, güey, que son, no me acuerdo cómo son los que traían guante blanco, güey. Eran los halcones, güey. Los halcones. Era lo que estaba coordinando la CIA, güey. Y, no sé, tengo yo entendido, güey, por lo que he escuchado con la gente que platica esto, güey. Lo que se conoce comúnmente, güey, es que el ejército dan una señal y indiscriminadamente abren fuego en contra de la multitud. No fue precisamente así, güey. Había una señal, güey, del helicóptero. La bengala, arriba, ¿no? Es la que todos, la famosísima bengala. Las famosísimas bengalas, güey, que tiran del helicóptero que estaba rondeando arriba de la Plaza de las Tres Culturas, güey. Al momento de tiran las bengalas y al momento de tocar el suelo es la señal de que abran fuego, güey. ¿Quién iba a abrir fuego, güey? Los halcones. Obviamente. ¿Dónde estaban los halcones? Estaban en el techo del edificio Chihuahua. ¿A quién mataron primero, güey? Fue al que estaba comandando a los soldados en la zona, güey. O sea, porque los soldados habían estado ahí también, güey. Cercado, güey. Cercaron, cerraron listos, todo el pedo. Y al primero que le disparan es al que estaba encargado del ejército en ese momento, güey. O sea, no de todo el ejército de México, del ejército que estaba presente en la Plaza de las Tres Culturas, güey. Se está acercando a la multitud, creo que era un coronel. Que va diciendo como que se cae, con un megáfono, güey. Va con un megáfono y va a decir de que, pues, empieza a hablar acerca de que mantengamos el orden, no perdamos la cordura, hagamos las cosas bien, no queremos que esto se salga de control. Pum, por atrás, güey. Por atrás, güey. Le entraron 3 balas, güey. 3 balas le entraron, güey. Siguiente caído, otro soldado, güey. Entonces, a partir de aquí ya no tenemos
exactamente qué fue lo que sucedió. Hay quienes dicen que sí saben y lo cuentan, pero a mí no me consta, güey. Pero entonces empieza un desmadre, güey. Y para causar el desorden, güey, para crear confusión y caos, los halcones empezaron con los soldados, güey. Exacto. Para hacer pensar a los soldados que eran los alumnos los que Los estaban alumnos. abriendo fuego, güey. Y ahí fue cuando se hizo todo el desmadre, güey, que se hizo el 2 de octubre, güey, que realmente, bueno, Hizo ya, la ya, ya matanza. estamos llegando a la parte final. Que sí, o sea, si quieren saber qué fue lo que sucedió el 2 de octubre como tal, Sí. hay muy buenos documentales, hay películas, me gustaría recomendar una que es, igual no sé si la conozcan, porque si están viendo este video es porque les interesa el tema y lo más probable Probablemente es sí que la conocen, ajá. güey. Pero No a son los que muchos. no, Rojo Amanecer, Rojo una Amanecer. película mexicana muy muy buena Esa relacionada es la del niño, güey. La que cuentan todo desde adentro del... de la casa. De la casa, Ajá. bueno, departamento. Del departamento, güey. Está muy buena, güey. Véanla y está muy chingona y te da un poco el sentimiento, güey, que se vivió en ese momento, Un güey. O sea, sentimiento muy culero, güey. Yo lo primero que supe... porque hasta se fue la luz, o sea, les cortaron luz, güey, Sí, les todo, cortaron güey. teléfono, güey, los incomunicaron. Y en este punto, güey, ya así como ya recapitulando la información, güey, lo que dices de que la CIA quería derrocar al gobierno de Díaz Ordaz para quedarse ellos en el poder, güey, me hace entender que realmente el 2 de octubre fue una guerra por querer, de parte de la CIA, por querer derrocar al gobierno, y de parte del gobierno por querer controlar el movimiento y que no se saliera de las manos. Y este grupo... Comunista, no, güey. es que los Pues es comunistas que- habíamos dicho que esos güey ya no jugaban, güey, o sea, los Pero es que deshicieron, güey. cuando empieza todo este pedo, güey. Cuando empieza todo este pedo, la razón por la que los estudiantes terminan envueltos en este rollo, güey, es Quedan porque... en medio, güey. Quedan Los en medio, estudiantes güey, quedan es en la medio cosa, de güey. CIA contra gobierno, güey. Ese es el pedo, güey. No solo CIA contra gobierno, güey. La cosa es de que la CIA estaba tratando de derrocar a Díaz Ordaz y al mismo tiempo estaba en contra de los comunistas, güey. Y los comunistas estaban en contra del gobierno, querían la apertura democrática. Y el gobierno también estaba en contra de que los comunistas se apoderaran de México, güey. Entonces era una Ahora guerra, sí, era una tres guerra en tres frentes, güey. frentes, güey. Y en medio estaban los estudiantes, güey. Exacto, güey. Los estudiantes fueron utilizados. El movimiento estudiantil del 2 de octubre fue utilizado, güey, vilmente por cuestiones políticas, güey. Es lo que a mí me queda claro, güey. O sea, Políticas ideológicas, güey. ajá, güey. O sea, los estudiantes, miles de respetos, o sea, realmente a todas las familias que sufrieron, a todas las personas que sufrieron en este evento, porque realmente sí fueron unas víctimas que, ahora sí como se dice acá en Ciudad Juárez, no la debían ni la temían, güey. O sea, ellos estaban ejerciendo un derecho, que es el que tenemos, güey, de manifestarnos, güey, nada más, güey. Y fueron reprimidos de una manera espantosa, les digo, fueron utilizados, güey, por otros intereses, que, pues bueno, eso me provoca un poco como de no sé, güey, como rabia, güey. Es de Sobre rabia, todo, güey, coraje, güey, claro, güey, enojo, güey. sobre todo porque como la manera en que se ha permeado este pedo, güey, de que hay gente que incluso piensa, güey, que los alumnos se merecían lo que les pasó porque andaban de revoltosos. Pinche No gente seas meca, güey, que dice que eran unos revoltosos y que qué pinches bueno, güey. tontos, güey. Bueno, o sea, Es que- o es los que invitamos, güey, los es invitamos al debate, güey, Claro, también. güey, O es sea, más, ¿sabes ¿por qué, qué? por qué crees ¿Sabes que qué, los güey? estudiantes eran tontos, güey? O sea, Me disculpo, güey. No es mi intención insultar nada más por falta de información, güey. Porque eso es lo único que hay, güey. Es falta de información, güey. exacto. Y el chiste es que aquí platiquemos, que nos informemos, que si algo nos faltó a nosotros, que ustedes digan qué pedo, porque tampoco es como que nosotros tenemos toda la información. No, Y no. tampoco es como que venimos a enseñarles de los temas y decirles, miren, así es como fue, chavos, pongan atención. O sea, esto es algo de todos, es una plática de todos. Necesitamos también que nos digan qué nos faltó o si nos equivocamos en algo. E invitamos a estas personas al diálogo, güey. Porque creo yo que meramente es una falta de información, güey. Ujú. Es falta de información, güey. Y por eso dicen que los estudiantes son unos revoltosos y que se lo merecían. Y ellos no tienen lo único que tienen la culpa es de haber nacido y haber tenido los tiempos que les tocaron. güey. Exacto, güey. Que ni siquiera fue algo que escogieron ellos, güey. Se Exacto. los llevó la ola de eventos mundial, güey. Ni siquiera del país. Mundial, güey. Ese era el Exacto, pedo, güey. güey.
por eso empezamos hablando del contexto global, güey, porque todo es iba muy importante entender eso, porque si no te quedas con la confusión que normalmente nos hemos quedado todos de que, no mames, pues nomás los mataron porque están manifestando. ¿Qué chingados? ¿Por qué? No? Y Ajá. creemos que nada más fueron violentos así nomás porque sí. No, claro que tenían razones y no es para justificarlos, güey. Para ningún nada momento, es para en ningún justificarlos, momento, güey. porque no, o sea, matar civiles nunca es la respuesta, güey. Nunca es la Matarlos en solución, masa, güey, nunca es la Nunca es la solución, güey. solución, güey. O sea, pero hay que entender las razones por las cuales tomaron esas decisiones, güey, para poder nosotros cerrar las heridas, güey, para poder cerrar el círculo, güey, y porque la historia se trata de contextos, güey. ¿Crees que ya lo entendiste todo hasta que te dan otro contexto, güey? Y dices, ay, cabrón, No lo sabía. pues está difícil, güey. No, y eso como nota, o sea, ahora que soy un neófito, güey. Un emprendedor del Palabras nuevas, neófito. neófito, güey, de la historia, güey, porque realmente me siento que, como decía, o sea, no soy un maestro, no soy un historiador, no. Soy alguien que la historia me apasiona, güey, y estoy empezando a investigar y a estudiar más, güey. Me doy cuenta de eso, o sea, que para entender un contexto histórico, o no, para entender un suceso histórico hay que entender el contexto totalmente. O sea, Claro. nunca se vayan por la noticia ay, es que, por ejemplo, en la colonización, ¿no? Así de que, ay, es que los españoles nos colonizaron. Es como, no, espérate, o sea, fíjate qué está pasando en España. Fíjate que no fueron los españoles, fueron los mestizos, güey. Claro. O sea, güey, ya después eso es otro episodio, Será pero otro tema. ya para cerrar, porque nos estamos alargando mucho, güey. Claro, güey. Creo que podemos cerrar con la recomendación del podcast, güey. Ay, güey, ese podcast, podcast está muy, muy chingón, güey. De muy La chingón. verdadera historia de México. Neta, si tienen oportunidad de checarlo, es un programa que La está... verdadera historia. La verdadera historia de México es narrado por un profesor de la UNAM, güey, un historiador muy, muy chingón, güey. Y tienen 2 videos acerca del 2 de octubre. Tienen uno donde el profesor hace como una cronología de qué es lo que está pasando. Y tienen otro donde el profesor entrevista a un sobreviviente del 2 de octubre, güey. Sí. Están súper chingones. Y en general, el canal, lo pueden encontrar en Spotify como en YouTube. Está muy chingón. Hablan de todos temas. La verdadera historia de México. Yo quiero volver a recomendar, ya lo mencioné, pero repito. La Conexión Americana. La verdad, ese fue el documental que me abrió los ojos a a la manera en que estaba involucrado Estados Unidos, la CIA. Entonces, también muy bueno para informarte acerca del tema. Y este libro, ¿cómo dijiste que? La imaginación y el poder La de Jorge Volpi, güey. Imaginación y poder de Jorge Volpi. De Jorge Volpi. Ese güey está muy, muy cabrón. De hecho, si tienen la oportunidad de leerlo, el güey es muy, muy bueno. Y aviéntense recomendaciones. Películas, series, documentales, libros, entrevistas, lo que sea. Algo que nos dé un poco más de información de este pedo. Aviéntenlo porque todavía no terminamos de aprender. Ajá, de hecho, y eso es algo muy chido. El episodio pasado hubo contactos que me empezaron a mandar así de que, mira, lee este libro sobre el tema del narcotráfico en México, güey. Y estuvo muy chingón, güey. Me están juntando los libros. Así de que, necesito comprar todos estos o conseguirlos. Sí. Pero muchas gracias. Y pues aquí es el momento donde los invitamos a que entre todos descubramos quién es Macio Sare. O sea, ¿quién creen ustedes? Los exhortamos a que nos dejen los comentarios. ¿Quién creen que fue Macio Sare, güey? Si fue Díaz Ordaz, si fueron los comunistas, si fueron los estudiantes, si fueron los capitalistas, si los fueron halcones, güey. Los halcones. Si fueron los mexicanos que decidieron aceptar dinero en cambio de crear desorden en su país, güey, que desembocó en esta matanza culerota, güey. Mejor conocidos en el lingo como Vende Patria. Vende Patria. No, o sea, puede Pero ser. bueno, o sea, no somos quien para clasificar. No somos para clasificar, estamos entre todos. Les recordamos que Macio Sare, el podcast, es como un grupo de estudio donde estamos analizando la historia de México. Y pues bueno, creo que es todo por el día de hoy. Ya nos alargamos bastantito. Este episodio se alargó. Estuvo muy chido. Pero se necesitaba hablar, güey. Claro, güey. Nuestras redes sociales, que es Instagram. En Instagram, en Facebook y YouTube pueden encontrarnos como Macio Sare el podcast. Macio Sare Podcast. Acuérdense, el podcast de historia que no es serio. Pero sí es en serio.
A huevo. Entonces, sé que les sea leve. Nos vemos el próximo episodio. Que ya vamos a estar, yo creo, en noviembre. Hasta vamos a hablar de la revolución. Que nos vamos a tardar un poquillo más para poder prepararlo mejor. Sí. Pero estamos descubriendo el formato. Es el segundo episodio. No, y recuerden que más vale calidad que cantidad. Claro. Calidad que cantidad. Entonces, pues por mi parte es todo. Yo soy Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González. Y pues, ¡chido!